Capítulo 17. Mientras Sir Walter e Isabel probaban fortuna en Laura Place, Ana renovaba una antigua y muy distinta relación. Había visitado a su antigua institutriz y había sabido por ella que estaba en Bath una antigua compañera que llamaba su atención por haber sido bondadosa con ella en el pasado y que a la sazón era desdichada. La señorita Hamilton, por entonces la señora Smith, se había mostrado cariñosa con ella en un momento de esos en que se aprecia más esta clase de gestos. Ana había llegado muy apesadumbrada al colegio, acongojada por la pérdida de una madre profundamente amada, extrañando su alojamiento de la casa y sintiendo cómo puede sentir una niña de 14 años de aguda sensibilidad en un caso como este, y la señorita Hamilton, que era 3 años mayor que ella y que había permanecido en el colegio un año más debido a falta de parientes y hogar estable, había sido servicial y amable con Ana, mitigando su pena de una manera que jamás podría olvidarse. La señorita Hamilton había dejado el colegio. Se había casado poco después, según se decía, con un hombre de fortuna, siendo esto todo lo que Ana sabía de ella, hasta que el relato de su institutriz le hizo ver la situación de una manera muy diferente. Era viuda y pobre, su esposo había sido extravagante, y a su muerte, acaecida 2 años antes, había dejado sus asuntos bastante embrollados, había tenido serias dificultades, y sumada a tales inconvenientes, una fiebre reumática que le atacó las piernas la había convertido en una momentánea inválida. Había llegado a Bath por tal motivo y se alojaba cerca de los baños calientes, viviendo de una manera muy modesta, sin poder pagar siquiera la comodidad de una sirvienta, y claro está, casi al margen de toda sociedad. La amiga de ambas garantizó la satisfacción que una visita de la señorita Elliot daría a la señora Smith, y Ana, por lo mismo, no tardó en hacerla. Nada dijo de lo que había oído y de lo que pensaban en su casa. No despertaría allí el interés que debía. Solamente consultó a Lady Russell, que comprendió perfectamente sus sentimientos, y tuvo el placer de llevarla lo más cerca posible del domicilio de la señora Smith en Westgate. Se hizo la visita, se restablecieron las relaciones, su interés fue recíproco. Los primeros 10 minutos fueron embarazosos y emocionantes. 12 años habían transcurrido desde su separación, y cada una era una persona distinta de la que la otra imaginaba. 12 años habían convertido a Ana, de la floreciente y silenciosa niña de 15 años, en una elegante mujer de 27, con todas las bellezas salvo la lozanía y con modales tan serios como gentiles. Y 12 años habían hecho de la bonita y ya crecida señorita Hamilton, entonces en todo el apogeo de la salud y la confianza de su superioridad, una pobre, débil y abandonada viuda, que recibía la visita de su antigua protegida como un favor, y todo lo que fue ingrato en el encuentro pasó bien pronto, y solo quedó el encanto de recordar y hablar sobre los tiempos idos. Ana encontró en la señora Smith el buen juicio y las agradables maneras de las que casi no podía prescindir, y una disposición para conversar y para ser alegre que realmente la sorprendieron. Ni las disipaciones del pasado, había vivido mucho en el mundo, ni las restricciones del presente, ni la enfermedad, ni el pesar parecían haber embotado su corazón o arruinado su espíritu. En el transcurso de una segunda visita, habló con gran franqueza y el asombro de Ana aumentó. Difícilmente puede imaginarse una situación menos agradable que la de la señora Smith. Había amado mucho a su esposo y lo había visto morir. Había conocido la opulencia, ya no la tenía. No tenía hijos para estar por ellos unida a la vida y a la felicidad. No tenía parientes que la ayudaran en el arreglo de embrollados negocios, y tampoco tenía salud que hiciera todo esto más llevadero. Sus habitaciones eran una ruidosa salita y un sombrío dormitorio detrás. No podía trasladarse de una a otra sin ayuda, y no había más que una criada en la casa para este menester. Jamás salía de la casa que no fuera para ser llevada a los baños calientes. Pese a esto, Ana no se equivocaba al creer que tenía momentos de tristeza y abatimiento en medio de horas ocupadas y alegres. ¿Cómo podía ser esto? Ella vigiló, observó, reflexionó y finalmente concluyó que no se trataba nada más que de un caso de fortaleza o resignación. Un espíritu sumiso puede ser paciente, un fuerte entendimiento puede dar resolución, pero aquí había algo más. Aquí había ligereza de pensamiento, disposición para consolarse, poder de transformar rápidamente lo malo en bueno y de interesarse en todo lo que venía como un don de la naturaleza, lo que la mantenía olvidada de sí misma y de sus pesares. Era este el don más escogido del cielo, y Ana vio en su amiga uno de esos maravillosos ejemplos que parecen servir para mitigar cualquier frustración.
En un tiempo, le informó la señora Smith, su espíritu había flaqueado. No podía llamarse a la sazón inválida, comparando su estado con aquel en que estaba cuando llegó a Bath. Entonces era realmente un objeto digno de compasión, porque había cogido frío en el viaje y apenas había tomado posesión de su alojamiento cuando se vio confinada al lecho presa de fuertes y constantes dolores. Todo esto entre extraños, necesitando una enfermera y no pudiendo procurársela por sus apremios económicos. Lo había soportado, sin embargo, y podía afirmar que realmente había mejorado. Había aumentado su bienestar al sentirse en buenas manos. Conocía mucho del mundo para esperar interés en alguna parte, pero su enfermedad le había probado la bondad de la patrona del alojamiento. Tuvo además la suerte de que la hermana de la patrona, enfermera de profesión y siempre en casa cuando sus obligaciones se lo permitían, estuvo libre en los momentos en que ella necesitó asistencia. Además de cuidarme admirablemente, decía la señora Smith, me enseñó cosas valiosísimas. En cuanto pude utilizar mis manos, me enseñó a tejer, lo que ha sido un gran entretenimiento. Me enseñó a hacer esas cajas para guardar agujas, alfileteros, tarjeteros, en las que me encontrará usted siempre ocupada y que me permiten los medios de ser útil a una o dos familias pobres de la vecinidad. Debido a su profesión, conoce mucho a la gente, conoce a los que pueden comprar y dispone de mi mercadería. Siempre escoge el momento oportuno. El corazón de todos se abre tras haber escapado de grandes dolores y adquirido nuevamente la bendición de la salud. Y la enfermera Rook sabe bien cuándo es el momento de hablar. Es una mujer inteligente y sensible. Su profesión le permite conocer la naturaleza humana y tiene una base de buen sentido y don de observación que la hacen como compañía infinitamente superior a la de muchas gentes que han recibido la mejor educación del mundo, pero que no saben en realidad nada. Llámele usted chisme si así le parece, pero cuando la enfermera Rook viene a pasar una hora conmigo, siempre tiene algo útil y entretenido que contarme, algo que hace pensar mejor de la gente. Uno desea enterarse de lo que pasa, estar al tanto de las nuevas maneras de ser trivial y tonto que se usan en el mundo. Para mí, que vivo tan sola, su conversación es un regalo. Ana, deseando conocer más acerca de este placer, dijo: Lo creo. Mujeres de esta clase tienen muchas oportunidades, y si son inteligentes, deben valer la pena escucharlas. Tantas manifestaciones de la naturaleza humana que tienen que conocer, y no únicamente de las tonterías pueden aprender, también pueden ver cosas interesantes o conmovedoras. ¿Cuántos ejemplos verán de ardiente y desinteresada abnegación, de heroísmo, de fortaleza, de paciencia, de resignación? Todo conflicto y todo sacrificio nos ennoblecen. El cuarto de un enfermo podría llenar el mejor de los volúmenes. Sí, dijo dudosa la señora Smith. Alguna vez sucede, aunque la mayoría de las veces los casos que esta mujer ve no son tan elevados como usted supone. Alguna vez la naturaleza humana puede mostrarse grande en los momentos de prueba, pero suelen primar las debilidades y no la fuerza en la habitación de un enfermo. Son el egoísmo y la impaciencia, más que la generosidad y la fortaleza los que se ven allí. Tan infrecuente es la verdadera amistad en el mundo, y por desdicha, hablando bajo y trémulo, hay tantos que olvidan pensar con seriedad hasta que es demasiado tarde. Ana comprendió la dolorosa miseria de estos sentimientos. El marido no había sido lo que debía, y había dejado a la esposa entre aquella gente que ocupaba un peor lugar en el mundo del que merecen. Ese momento de emoción fue sin embargo pasajero. La señora Smith se repuso y continuó en tono inalterable. Dudo mucho que la situación que tiene en el presente mi amiga la señora Rook sirva de mucho para entretenerme o enseñarme algo. Atiende a la señora Wallis de Marlborough. Según creo, una mujer a la moda, bonita, tonta, gastadora, y naturalmente nada podrá contarme sobre encajes y fruslerías. Sin embargo, quizá yo pueda sacar algún beneficio de la señora Wallis. Tiene mucho dinero y pienso que podrá comprarme todas las cosas caras que tengo ahora entre manos. Ana visitó varias veces a su amiga antes de que en Camden Place sospecharan su existencia. Finalmente se hizo necesario hablar de ella. Sir Walter, Isabel y la señora Clay volvían un día de Laura Place con una invitación de la señora Dalrymple para la velada, pero Ana estaba ya comprometida a ir a Westgate. Ella no lamentaba excusarse. Habían sido invitados, no le cabía duda, porque Lady Dalrymple, a quien un serio catarro mantenía en casa, pensaba utilizar la amistad de los que tanto la habían buscado. Así pues, Ana se negó rápidamente. He prometido pasar la velada con una antigua compañera. No les interesaba nada que se relacionase con Ana, sin embargo hicieron más que suficientes preguntas para enterarse de quién era esta antigua condiscípula. Isabel manifestó desdén, y Sir Walter se puso severo.
«Westgate», exclamó. ¿A quién puede la señorita Ana Elliot visitar en Westgate? A la señora Smith, una viuda llamada señora Smith. ¿Y quién fue su marido? Uno de los miles señores Smith que se encuentran en todas partes. ¿Qué atractivos tiene? Que está vieja y enferma. Palabra de honor, señorita Ana Elliot, que tiene usted unos gustos notables. Todo lo que disgusta a otras personas, gente inferior, habitaciones mezquinas, aire viciado, relaciones desagradables, son gratas para usted, pero tal vez podrás postergar la visita de esa señora. No está tan próxima a morirse según creo para que no puedas dejar de visitarla para mañana. ¿Qué edad tiene? ¿40? No, señor, aún no tiene 31 años, pero no creo que pueda dejar mi compromiso porque es la única tarde en bastante tiempo que nos conviene a ambas. Ella va a los baños calientes mañana y nosotros, bien lo sabe usted, hemos comprometido ya el resto de la semana. ¿Pero qué piensa Lady Russell de esta relación?, preguntó Isabel. No ve en ella nada reprochable, repuso Ana. Muy por el contrario, lo aprueba. Casi siempre me ha llevado cuando he ido a visitar a la señora Smith. Westgate debe estar sorprendido de ver un coche rodando sobre su pavimento, observó Sir Walter. La viuda de Sir Walter Russell no tiene armas que pintar, pero pese a ello es el suyo un hermoso coche, sin duda digno de llevar a la señorita Elliot. Una viuda de nombre Smith que vive en Westgate, una pobre viuda que escasamente tiene con qué vivir y de 30 o 40 años. Una simple y común señora Smith, el nombre de todos en todo el mundo, haber sido elegida como amiga de la señorita Elliot y ser preferida por esta a sus relaciones de familia de la nobleza inglesa e irlandesa. La señora Smith, vaya un nombre. La señora Clay, que había presenciado toda la escena, juzgó prudente en ese momento abandonar el cuarto, y Ana hubiera deseado hacer en defensa de su amiga algunos comentarios acerca de los amigos de ellos, pero el natural respeto a su padre la contuvo, no contestó. Dejó que comprendiera él por sí mismo que la señora Smith no era la única viuda en Bath entre 30 y 40 años con escasos medios y sin nombre distinguido. Ana cumplió su compromiso, los demás cumplieron el de ellos, y por supuesto debió oír a la mañana siguiente que habían pasado una velada encantadora. Ella fue la única ausente. Sir Walter e Isabel no solamente se habían puesto al servicio de su señoría, sino que habían buscado otras personas, molestándose en invitar a Lady Russell y al señor Elliot, y el señor Elliot había dejado temprano al coronel Wallis, y Lady Russell había finalizado temprano sus compromisos para concurrir. Ana supo, por Lady Russell, todos los detalles adicionales de la velada. Para Ana, lo más importante era la conversación sostenida con el señor Elliot, quien, habiendo deseado su presencia, estimó comprensible, sin embargo, las causas que le impidieron ir. Sus bondadosas y compasivas visitas a su amiga condiscípula parecían haber encantado al señor Elliot. Creía que ella era una joven extraordinaria, en sus maneras, carácter y alma, un prototipo excelente de femineidad. Las alabanzas que de ella hacía igualaban a las de Lady Russell, y Ana entendió claramente, por los elogios que de ella hacía este hombre inteligente, lo que su amiga insinuaba en su relato. Lady Russell tenía ya una opinión muy firme sobre el señor Elliot. Estaba convencida de su deseo de conquistar a Ana con el tiempo, y no dudaba que la mereciera, y pensaba cuántas semanas tardaría él en estar libre de las ataduras creadas por su viudez y luto para poder valerse abiertamente de sus atractivos para conquistar a la joven. No dijo a Ana tan claramente cómo veía ella el asunto, solamente hizo unas pequeñas insinuaciones de lo que bien pronto ocurriría, es decir, de que él se enamorase y de la conveniencia de tal alianza y la necesidad de corresponderle. Ana la escuchó y no lanzó ninguna exclamación violenta. Se limitó a sonreír, se ruborizó y sacudió la cabeza suavemente. «No soy casamentera, como tú bien sabes», dijo Lady Russell. «Conociendo como conozco la debilidad de todos los cálculos y determinación humanos, solo digo que en caso que alguna vez el señor Elliot se dirija a ti y tú lo aceptes, tendrán la posibilidad de ser felices juntos. Será una unión deseada por el mundo, pero para mí será una unión feliz». «El señor Elliot es un hombre en extremo agradable y en muchos aspectos tengo una alta opinión de él», dijo Ana, «pero no creo que nos convengamos el uno al otro». Lady Russell no dijo nada al respecto y continuó. «Desearía ver en ti a la futura Lady Elliot.
La castellana de Kellynch, ocupando la mansión que fuera de tu madre, ocupando el puesto de esta con todos los correspondientes derechos, la popularidad que tenía y todas sus virtudes. Esto sería para mí una gran recompensa. Eres idéntica a tu madre, en carácter y en físico, y sería fácil volver a imaginarla a ella si tú ocupas su lugar, su nombre, su casa, si presidieras y bendijeras el mismo sitio. Solamente sería superior a ella por ser más apreciada. Mi queridísima Ana, esto me haría más feliz que ninguna otra cosa en el mundo. Ana se vio obligada a levantarse, a caminar hasta una mesa distante y pretender ocuparse en algo para poder esconder los sentimientos que este cuadro despertaba en ella. Por unos momentos su corazón y su imaginación estuvieron fascinados. La idea de ser lo que su madre había sido, de tener el nombre precioso de Lady Elliot revivido en ella, de volver a Kellynch, de llamarlo nuevamente su hogar para siempre tenía para ella un encanto innegable. Lady Russell no dijo nada más, dejando que el asunto se resolviera por sí solo y pensando que el señor Elliot no habría podido escoger mejor momento para hablar. Creía, en una palabra, lo que Ana no. La sola imagen del señor Elliot trajo a la realidad a Ana. El encanto de Kellynch y el de Lady Elliot desapareció. Jamás podría aceptarlo. Y no era solo que sus sentimientos fueran sordos a todo hombre con excepción de uno. Su claro juicio, considerando fríamente las posibilidades, condenaba al señor Elliot. Pese a conocerlo desde hacía más de un mes, no podía decir que supiera mucho sobre su carácter, que era un hombre inteligente y agradable, que hablaba bien, que sus opiniones eran sensatas, que sus juicios eran rectos y que tenía principios. Todo esto era indiscutible. Ciertamente sabía lo que era bueno y no podía encontrarle ella fallas en ningún aspecto de sus deberes morales. Pese a ello, no habría podido garantizar su conducta. Desconfiaba del pasado, ya que no del presente. Los nombres de antiguos conocidos, mencionados al pasar, las alusiones a antiguas costumbres y propósitos sugerían opiniones poco favorables de lo que él había sido. Le era claro que había tenido malos hábitos. Los viajes del domingo habían sido cosa común. Hubo un periodo de su vida, y posiblemente nada corto, en el que había sido negligente en todos los asuntos serios, y aunque ahora pensaba de otra manera, ¿quién podía responder por los sentimientos de un hombre hábil, cauteloso, lo bastante maduro como para apreciar un bello carácter? ¿Cómo podría asegurarse que esta alma estaba en verdad limpia? El señor Elliot era razonable, discreto, cortés, pero no franco. No había tenido jamás un arrebato de sentimientos, ya de indignación, ya de placer, por la buena o mala conducta de los otros. Esto, para Ana, era una decidida imperfección. Sus primeras impresiones eran perdurables. Ella apreciaba la franqueza, el corazón abierto, el carácter impaciente antes que nada. El calor y el entusiasmo aún la cautivaban. Ella sentía que podía confiar mucho más en la sinceridad de aquellos que en alguna ocasión podían decir alguna cosa descuidada o alguna ligereza que en aquellos cuya presencia de ánimo jamás sufría alteraciones, cuya lengua jamás se deslizaba. El señor Elliot era demasiado agradable para todo el mundo. Pese a los diversos caracteres que habitaban la casa de su padre, él agradaba a todos. Se llevaba muy bien, se entendía de maravillas con todo el mundo. Había hablado con ella con cierta franqueza acerca de la señora Clay. Había parecido comprender las intenciones de esta mujer y había exteriorizado su menosprecio hacia ella. Sin embargo, la señora Clay estaba encantada con él. Lady Russell, quizá por ser menos exigente que su joven amiga, no observaba nada que pudiese inspirar desconfianza. No podía encontrar ella un hombre más perfecto que el señor Elliot, y su más caro deseo era verlo recibir la mano de su querida Ana Elliot en la capilla de Kellynch el siguiente otoño. Capítulo 18. Comenzaba febrero y Ana, después de un mes en Bath, se impacientaba por recibir noticias de Uppercross y Lyme. Deseaba saber más de lo que podían darle a conocer las comunicaciones de María. Hacía 3 semanas que no sabía casi nada. Solo sabía que Enriqueta estaba de nuevo en casa y que Luisa, aunque se recuperaba rápidamente, permanecía aún en Lyme. Y pensaba intensamente en ellos una tarde cuando una carta más pesada que de costumbre, de María, le fue entregada, y para aumentar el placer y la sorpresa, con los saludos del almirante y de la señora Croft. Los Croft debían pues estar en Bath, una situación interesante, era gente hacia los que sentía una natural inclinación. ¿Qué es esto?, exclamó Sir Walter. ¿Los Croft han llegado a Bath? ¿Los Croft que alquilan Kellynch? ¿Qué te han entregado? Una carta de Uppercross, señor. Estas cartas son pasaportes convenientes. Aseguran una presentación.
Hubiera visitado de cualquier manera al almirante Croft. Sé lo que debo a mi arrendatario. Ana no pudo escuchar más. No podía siquiera haber soportado cómo había escapado la piel del pobre almirante. La carta monopolizaba su atención. Había sido comenzada varios días antes. 1 de febrero. Mi querida Ana, no me disculpo por mi silencio porque sé lo que la gente opina de las cartas en un lugar como Bath. Debes encontrarte demasiado feliz para preocuparte por Applecross, del que como bien sabes muy poco puede decirse. Hemos tenido una Navidad muy aburrida. El señor y la señora Musgrove no han ofrecido una sola comida durante todas las fiestas. No considero a los Hayter gran cosa. Las fiestas, sin embargo, han terminado. Creo que ningún niño las haya tenido más largas. Estoy segura de que yo no las tuve. La casa fue desalojada por fin ayer, con excepción de los pequeños Harville. Te sorprenderá saber que durante este tiempo no han ido a su casa. La señora Harville debe de ser una madre muy dura para separarse así de ellos. Yo no puedo entender esto. En mi opinión, no son nada agradables estos niños, pero la señora Musgrove parece gustar de ellos tanto o quizá más que de sus nietos. ¡Qué tiempo tan espantoso hemos tenido! Quizá no lo hayan sentido ustedes en Bath debido a la pavimentación, pero en el campo ha sido bastante malo. Nadie ha venido a visitarme desde la segunda semana de enero, con la salvedad de Carlos Hayter, quien ha venido más de lo deseado. Entre nosotras te diré que creo que es una lástima que Enriqueta no se haya quedado en Lyme tanto tiempo como Luisa. Esto la hubiera mantenido lejos de él. El carruaje ha partido para traer mañana a Luisa y a los Harville. No cenaremos con ellos, sin embargo, hasta un día después, porque la señora Musgrove teme que el viaje sea muy cansador para Luisa, lo que es poco probable considerando los cuidados que tendrán con ella. Por otra parte, para mí hubiera sido mucho mejor cenar con ellos mañana. Me alegro que encuentres tan agradable al señor Elliot, y yo también desearía conocerlo, pero mi suerte es así. Nunca estoy cuando hay algo interesante. Soy siempre la última en mi familia. Qué larguísimo tiempo ha estado la señora Clay con Isabel. ¿Ha querido marcharse alguna vez? Sin embargo, aunque ella dejara vacía la habitación, no es probable que se nos invitase. Dime lo que piensas de esto. No espero que se invite a mis niños, ¿sabes? Puedo dejarlos perfectamente en la casa grande por 1 mes o 6 semanas. En este momento oigo que los Croft parten casi ahora mismo para Bath. Creo que el almirante tiene gota. Carlos se ha enterado de esto por casualidad. No han tenido la gentileza de avisarme u ofrecerme algo. No creo que hayan mejorado como vecinos. No los vemos casi nunca, y esta es una grave desatención. Carlos une sus afectos a los míos, y quedo de ti con todo cariño, María M. Lamento decir que estoy muy lejos de encontrarme bien, y Jemima acaba de decirme que el carnicero le ha dicho que abunda aquí el mal de garganta. Imagino que voy a adquirirlo, y bien sabes que sufro de la garganta más que cualquier otra persona. Así terminaba la primera parte, que había sido puesta en un sobre que contenía mucho más. He dejado mi carta abierta para poder decirte cómo llegó Luisa, y me alegro de haberlo hecho, porque tengo muchas más cosas que decirte. En primer lugar, recibí nota de la señora Croft ayer, ofreciéndose a llevar cualquier cosa que quisiera enviarte. En verdad, una nota muy cortés y amistosa, dirigida a mí tal como correspondía. Así pues, podré escribirte tan largamente como es mi deseo. El almirante no parece muy enfermo, y espero que Bath le haga mucho bien. Realmente me alegraré de verlos a la vuelta. Nuestra vecinidad no puede perder esta familia tan agradable. Hablemos ahora de Luisa. Tengo que comunicarte algo que te sorprenderá. Ella y los Harville llegaron el martes perfectamente bien, y por la tarde le preguntamos cómo era que el capitán Benwick no formaba parte de la comitiva, porque había sido invitado al igual que los Harville. ¿A que no sabes cuál es la razón? Ni más ni menos que se ha enamorado de Luisa y no quiere venir a Applecross sin tener una respuesta de parte del señor Musgrove, porque entre ellos arreglaron ya todo antes de que ella volviera, y él ha escrito al padre de ella por intermedio del capitán Harville. Todo esto es cierto, palabra de honor. ¿Estás atónita? Me pregunto si alguna vez sospechaste algo, porque yo, jamás. Pero estamos encantados, porque pese a que no es lo mismo que casarse con el capitán Wentworth, es infinitamente mejor que Carlos Hayter. Así pues, el señor Musgrove ha escrito dando su consentimiento, y estamos esperando hoy al capitán Benwick. La señora Harville dice que su esposo añora muchísimo a su hermana, pero de cualquier manera, Luisa es muy querida por ambos. En verdad, yo y la señora Harville estamos de acuerdo en que tenemos más afecto por ella por el hecho de haberla cuidado. Carlos se pregunta qué dirá el capitán Wentworth, pero si haces memoria recordarás que yo jamás creí que estuviera enamorado de Luisa, jamás pude ver nada semejante, y puedes imaginar que también es el fin, de suponer que el capitán Benwick haya sido admirador tuyo.
Cómo Carlos pudo creer semejante cosa es algo que yo no comprendo. Espero que sea un poco más agradable ahora. Ciertamente no es este un gran matrimonio para Louisa Musgrove, pero de todos modos, 1.000.000 de veces mejor que casarse con uno de los Hayter. María había acertado al imaginar la sorpresa de su hermana. Jamás en su vida había quedado más boquiabierta. El capitán Benwick y Louisa Musgrove era demasiado maravilloso para creerlo, y solamente haciendo un gran esfuerzo pudo permanecer en el cuarto, conservando su aire tranquilo y contestando a las preguntas del momento. Felizmente para ella fueron bien pocas. Sir Walter deseaba saber si los Croft viajaban con 4 caballos y si se hospedarían en algún lugar de paz que permitieran que él y la señorita Elliot los visitaran. Era lo único que parecía interesarle. ¿Y cómo está María?, preguntó Isabel. ¿Y qué trae a los Croft a Bath?, añadió sin esperar respuesta. Vienen a causa del almirante. Parece que sufre de gota. «Gota y decrepitud», exclamó Sir Walter. «Pobre caballero». ¿Tienen conocidos aquí?, preguntó Isabel. No lo sé, pero imagino que un hombre de la edad y la profesión del almirante Croft debe de tener muy pocos conocidos en un lugar como este. «Sospecho», dijo fríamente Sir Walter, «que el almirante Croft debe ser mejor conocido en Bath como arrendatario de Kellynch. ¿Crees, Isabel, que podemos presentarlos en Laura Place?» «Oh, no, no lo creo. En nuestra situación de primos de Lady Dalrymple debemos cuidarnos de no presentarle a nadie a quien pudiera desaprobar. Si no fuéramos sus parientes no importaría, pero somos primos y debemos cuidar a quien presentamos. Será mejor que los Croft encuentren por sí solos el nivel que les corresponde. Abundan por ahí muchos viejos de aspecto desagradable, que según he oído decir son marinos. Los Croft podrán relacionarse con ellos». Este era todo el interés que tenía la carta para su padre y hermana. Cuando la señora Clay hubo pagado también su tributo, preguntando por el señor Musgrove y sus lindos niños, Ana se sintió en libertad. Al quedarse sola en su habitación, trató de comprender lo acontecido. Claro que Carlos podía preguntarse qué sentiría el capitán Wentworth. Quizá había abandonado el campo, dejando de amar a Luisa. Quizás había comprendido que no la amaba. No podía soportar la idea de traición o versatilidad o cualquier cosa semejante entre él y su amigo. No podía imaginar que una amistad como la de ellos diera lugar a ningún mal proceder. El capitán Benwick y Louisa Musgrove, la alegre, la ruidosa Louisa Musgrove y el pensativo, sentimental amigo de la lectura Benwick, parecían las personas menos a propósito la una para la otra, 2 temperamentos tan diferentes. ¿En qué pudo consistir la atracción? Pronto surgió la respuesta. Había sido la situación. Habían estado juntos varias semanas, viviendo en el mismo reducido círculo de familia. Desde la vuelta de Enriqueta, debían haber dependido el uno del otro, y Luisa, reponiéndose de su enfermedad, estaría más interesante, y el capitán Benwick no era inconsolable. Esto ya lo había sospechado Ana con anterioridad, y en lugar de sacar de los acontecimientos la misma conclusión que María, todo esto la afirmaba con la idea de que Benwick había experimentado cierta naciente ternura hacia ella. Sin embargo, en esto no veía una satisfacción para su vanidad. Estaba persuadida que cualquier mujer joven y agradable que le hubiese escuchado pareciendo comprenderle hubiera despertado en él los mismos sentimientos. Tenía un corazón afectuoso y era natural que amase a alguien. No veía ninguna razón para que no fueran felices. Luisa tenía para empezar entusiasmo por la marina, y bien pronto sus temperamentos serían semejantes. Él adquiría alegría, y ella aprendería a entusiasmarse por Lord Byron y Walter Scott. No, esto ya estaba sin duda aprendido. De seguro se habían enamorado leyendo versos. La idea de que Louisa Musgrove pudiera convertirse en una persona de refinado gusto literario y reflexiva era por cierto bastante cómica, pero no cabía duda de que así ocurriría. El tiempo transcurrido en Lyme, la fatal caída de Cobb, podían haber influido en su salud, en sus nervios, en su valor, en su carácter hasta el fin de su vida, tanto como parecían haber influido en su destino. Se podía concluir que si la mujer había sido sensible a los méritos del capitán Wentworth, podía preferir a otro hombre. Nada debía ya sorprender en el asunto, y si el capitán Wentworth no había perdido por ello un amigo, nada había que lamentar. No era dolor lo que Ana sentía en el fondo de su corazón, a pesar de ella misma,
y coloreaba sus mejillas el pensar que el capitán Wentworth seguía libre. Se avergonzaba de escudriñar sus sentimientos. Parecían ser de una grande e insensata alegría. Deseaba ver a los Croft, pero cuando los encontró, comprendió que estos aún no sabían las novedades. La visita de ceremonia fue hecha y devuelta, y Louisa Musgrove y el capitán Benwick fueron mencionados, sin que ni siquiera sonrieran. Los Croft se habían alojado en la calle Gay, lo que Sir Walter aprobaba. Este no se sentía avergonzado en modo alguno de tal conocimiento. En una palabra, hablaba y pensaba más en el almirante que lo que éste jamás pensó o habló de él. Los Croft conocían en Bath tanta gente como era su deseo, y consideraban su relación con los Elliot como un asunto de pura ceremonia, y que en lo absoluto les proporcionaba placer. Tenían el hábito campesino de estar siempre juntos. Él debía caminar para combatir la gota, y la señora Croft parecía compartir con él todo, y caminar junto a ella parecía hacerle bien al almirante. Ana los veía en todas partes. Lady Russell la sacaba en su coche casi todas las mañanas, y ella jamás dejaba de pensar en ellos y de encontrarlos. Conociendo como conocía sus sentimientos, los Croft constituían un atractivo cuadro de felicidad. Los contemplaba tan largamente como le era posible, y se deleitaba creyendo entender lo que ellos hablaban mientras caminaban solos y libres. De la misma manera le encantaba el gesto del almirante al saludar con la mano a un antiguo amigo, y observaba la vehemencia de la conversación cuando la señora Croft, entre un pequeño grupo de marinos, parecía tan inteligente e interiorizada en asuntos náuticos como cualquiera de ellos. Ana estaba demasiado ocupada por Lady Russell para hacer caminatas, pero pese a ello, ocurrió que una mañana, 10 días después de la llegada de los Croft, en que decidió dejar a su amiga y al coche en la parte baja de la ciudad y volver a pie a Camden Place. Caminando por la calle Milsom, tuvo la suerte de encontrarse con el almirante. Estaba parado frente a una vidriera, con las manos detrás, observando atentamente un grabado, y no solo hubiera podido pasar sin ser vista, sino que debió tocarlo y hablarle para que reparase en ella. Cuando la vio y la reconoció, exclamó con su habitual buen humor: «¡Ah, es usted! Gracias, gracias. Esto es tratarme como a un amigo. Aquí estoy, ya ve usted, contemplando un grabado. No puedo pasar frente a esta vidriera sin detenerme. Lo que han puesto aquí pretendiendo ser un barco. Mire usted, ¿ha visto algo semejante? ¿Qué individuos curiosos deben ser los pintores para imaginar que alguien arriesgaría su vida en esa vieja y desfondada cáscara de nuez? Y sin embargo, vea usted allí a dos caballeros muy cómodamente mirando las rocas y las montañas, sin preocuparse por nada, lo que a todas luces es absurdo. Pienso en qué lugar ha podido construirse un barco semejante». Riendo: «No me atrevería a navegar en ese barco ni en un estanque. Bueno». Volviéndose: «¿Hacia dónde va? ¿Puedo hacer algo por usted o acompañarla tal vez? ¿En qué puedo serle útil?» «En nada, gracias, a menos que quiera darme usted el placer de caminar conmigo el corto trecho que falta. Voy a casa». «Lo haré con muchísimo gusto, y si lo desea, la acompañaré más lejos también. Sí, juntos haremos más agradable el camino. Además, tengo algo que decirle. Tome usted mi brazo, así está bien. No me siento cómodo si no llevo una mujer apoyada en él. Dios mío, ¡qué barco!», añadió lanzando una última mirada al grabado mientras se ponía en marcha. «¿Usted quería decirme algo, señor?» «Así es, de inmediato, pero allí viene un amigo, el capitán Bridgen. No haré más que decirle: ¿cómo está usted al pasar? No nos detendremos. ¿Cómo está usted?» Bridgen se sorprenderá de verme con una mujer que no es mi esposa. Pobrecita, ha debido quedarse amarrada en casa. Tiene una llaga en el talón, mayor que una moneda de 3 chelines. Si mira usted a la vereda de enfrente, verá al almirante Brant y a su hermano. Unos desarrapados. Me alegro de que no vengan por esta acera. Sofía los detesta. Me hicieron una mala pasada una vez. Se llevaron algunos de mis mejores hombres. Ya le contaré la historia en otra oportunidad. Allí viene el viejo Sir Archibaldo Drew y su nieto. Vea, nos ha visto. Besa la mano en su honor. La confunde a usted con mi esposa. Ah, la paz ha venido demasiado a prisa para este señorito. Pobre Sir Archibaldo. ¿Le alegra a usted Bath, señorita Elliot? A nosotros nos conviene mucho. Siempre nos encontramos algún antiguo amigo. Las calles están repletas de ellos cada mañana. Siempre hay con quien conversar. Y después nos alejamos todos y nos encerramos en nuestros aposentos y ocupamos nuestras sillas y estamos tan cómodamente como si nos encontráramos en Kellynch o como cuando estábamos en el norte de Yarmouth o en Deal. Uno de nuestros aposentos no nos agrada porque nos recuerda a los que teníamos en Yarmouth. El viento se cuela por uno de los armarios tal como se colaba allá.
Cuando hubieron caminado un poco, Ana se atrevió a inquirir otra vez qué era lo que él deseaba comunicarle. Ella había esperado que al alejarse de calle Milsom su curiosidad se vería satisfecha, pero debía esperar aún más, porque el almirante estaba dispuesto a no comenzar hasta que hubieran llegado a la tranquilidad espaciosa de Belmont, y como no era la señora Croft, no tenía más remedio que dejarlo hacer su voluntad. En cuanto iniciaron el descenso de Belmont, él comenzó. Bien, ahora oirá algo que la sorprenderá, pero antes deberá usted decirme el nombre de la joven de la que voy a hablar, esa joven de la que tanto nos hemos ocupado todos, la señorita Musgrove, la que sufrió el accidente. Su nombre de pila, siempre olvido su nombre de pila. Ana se avergonzó de comprender tan presto de qué se trataba, pero ahora podía sin problema sugerir el nombre de Luisa. Eso es, Luisa Musgrove, ese es el nombre. Desearía que las muchachas no tuviesen tal cantidad de lindos nombres. Nunca olvidaría si todas se llamasen Sofía o algún otro nombre por el estilo. Bien, esta señorita Luisa, ¿sabe usted? Creíamos todos que se casaría con Frederick. Él le hacía la corte desde hacía varias semanas. Lo único que nos sorprendía algo era tanta demora en declararse hasta que ocurrió el accidente de Lyme. Entonces, por supuesto, supimos que él debía esperar hasta que ella se recobrase, pero aún así había algo curioso en su manera de proceder. En lugar de quedarse en Lyme, se fue a Plymouth, y de allí se encaminó a visitar a Eduardo. Cuando nosotros volvimos de Minehead, se había ido a visitar a Eduardo, y allí permaneció desde entonces. No hemos vuelto a verlo desde el mes de noviembre, ni Sofía puede entenderlo, pero ahora ocurre lo más extraño de todo, porque esta señorita, esta joven Musgrove, en lugar de casarse con Frederick, se va a casar con James Benwick. ¿Usted conoce a James Benwick? Algo, conozco un poco al capitán Benwick. Bien, ella se casará con él. Ya deberían estar casados, porque no sé lo que están esperando. Considero al capitán Benwick un joven muy agradable, dijo Ana, y tengo entendido que tiene excelente carácter. Oh, claro que sí. No hay nada que decir en contra de James Benwick. Es solamente comandante, ¿sabe usted? Fue ascendido el último verano, y estos son malos tiempos para progresar. Pero esta es la única desventaja que le conozco. Un individuo excelente, de gran corazón, y muy activo y celoso de su carrera, puedo asegurarlo. Cosa que por cierto usted no habrá sospechado, porque sus ademanes suaves no revelan su carácter. En eso se equivoca usted, señor. Jamás encontré falta de entusiasmo en los modales del capitán Benwick. Lo encuentro particularmente agradable y puedo asegurarle que sus modales gustan a todo el mundo. Bien, las señoras son mejores jueces que nosotros, pero James Benwick es demasiado tranquilo a mi manera de ver, y aunque puede ser parcialidad nuestra, Sofía y yo no podemos evitar encontrar mejores maneras en Frederick, y creo que hay algo en Frederick que está más de acuerdo con nuestro gusto. Ana estaba en la trampa. Solo había querido oponerse a la idea de que el entusiasmo y la gentileza eran incompatibles, sin decir por ello que los modales de Benwick fueran mejores, y después de un momento de vacilación dijo: «No he pensado en comparar a los dos amigos», cuando el almirante la interrumpió diciendo: «El asunto es bien claro. No se trata de simple chismografía. Lo hemos sabido por el mismo Frederick. Su hermana recibió ayer una carta de él en la que nos informa de todo, y él, a su vez, lo ha sabido por una carta de los Harville, escrita de inmediato desde Uppercross. Creo que están todos en Uppercross». Esta fue una oportunidad que Ana no pudo resistir. Así pues, dijo: «Espero, almirante, que no haya en la carta del capitán Wentworth nada que les intranquilice a ustedes. Parecía en verdad el último otoño que había algo entre el capitán y Luisa Musgrove, pero confío en que haya sido una separación sin violencias para ninguna de las dos partes. Espero que esta carta no trasunte amargura». En modo alguno, en modo alguno. No hay ni un juramento ni un murmullo de principio a fin». Ana dio vuelta al rostro para ocultar su sonrisa. No. Frederick no es hombre que se queje. Tiene demasiado espíritu para ello. Si a la muchacha le gusta más otro hombre, con seguridad ella está mejor destinada para este. No hay duda de eso, pero lo que quiero decir es que espero que no haya en la manera de escribir del capitán Wentworth nada que les haga pensar que guarda algún resentimiento contra su amigo, lo que bien podría ser, aunque no lo dijera. Lamentaría mucho que una amistad como la que ha habido entre él y el capitán Benwick se destruyese o sufriese daño por una causa como esta.
Sí, comprendo, pero no hay nada semejante en la carta. No lanza el menor dardo contra Wenwick, ni siquiera dice, me sorprende, tengo mis razones para sorprenderme. No, por la manera de escribir jamás sospecharía usted que la señorita, ¿cómo se llama?, hubiera podido interesarle. Muy amablemente desea que sean felices juntos, y no hay nada rencoroso en ello, en mi opinión. Ana no tenía igual convicción del almirante, pero era inútil continuar preguntando. Por consiguiente se dio por satisfecha, asintiendo calladamente o diciendo alguna frase común a las opiniones del almirante. «Pobre Frederick», dijo este por último. «Debemos comenzar con alguna cosa. Creo que debemos traerlo a Bath. Sofía debe escribirle y pedirle que venga a Bath. Aquí hay muchas muchachas, estoy cierto. Es inútil volver a Uppercross por la señorita Musgrove, porque según sé, está prometida a su primo, el joven pastor. ¿No cree usted, señorita Elliot, que es mejor que venga a Bath?» Capítulo 19. Mientras el almirante Croft paseaba con Ana y le expresaba su deseo de que el capitán Wentworth fuese a Bath, este ya se encontraba en camino. Antes de que la señora Croft hubiera escrito, ya había llegado, y la siguiente vez que Ana salió de paseo, lo vio. El señor Elliot acompañaba a sus dos primas y a la señora Clay. Se encontraban en la calle Milsom cuando empezó a llover, no muy fuerte, pero lo bastante como para que las damas desearan refugiarse. Para la señorita Elliot fue una gran ventaja tener el coche de Lady Dalrymple para regresar a casa, pues este fue avistado un poco más lejos. Por tanto, Ana y la señora Clay entraron en Moland, mientras el señor Elliot se dirigía hacia el coche para solicitar ayuda. Pronto se les unió nuevamente. Como era de esperar, había tenido éxito. Lady Dalrymple estaba encantada de llevarlos a casa y estaría allí en pocos momentos. En el coche de su señoría solo cabían 4 personas cómodamente. La señorita Carteret acompañaba a su madre, y por tanto no podía esperarse que cupieran allí las 3 señoras de Camden Place. La señorita Elliot iría, eso sin duda. Estaba decidida a no sufrir ninguna molestia. Así pues, el asunto se convirtió en una cuestión de cortesía entre las otras 2 señoras. La lluvia era muy fina, de manera que Ana no tenía inconveniente en seguir caminando en compañía del señor Elliot. Pero la señora Clay también encontraba que la lluvia era inofensiva, apenas lloviznaba, y por otra parte, sus zapatos eran tan gruesos, mucho más gruesos que los de la señorita Ana. En una palabra, estaba cortésmente ansiosa de caminar con el señor Elliot, y ambas discutieron tan educada y decididamente que los demás debieron solucionarles el asunto. La señorita Elliot sostuvo que la señora Clay tenía ya un ligero resfriado, y al ser consultado el señor Elliot, decidió que los zapatos de su prima Ana eran los más gruesos. Se resolvió, por lo tanto, que la señora Clay ocuparía el coche, y casi estaban ya decididos cuando Ana, desde su asiento cerca de la ventana, vio clara y distintamente al capitán Wentworth caminando por la calle. Nadie, salvo ella misma, se percató de su sorpresa, y al instante comprendió también que era la persona más simple y absurda del mundo. Durante unos minutos no pudo ver nada de cuanto sucedía a su alrededor. Todo era confusión, se sentía perdida. Cuando volvió en sí, vio que los otros estaban aún esperando el coche y el señor Elliot, siempre gentil, había ido a la calle Unión por un pequeño encargo de la señora Clay. Sintió Ana un intenso deseo de salir, deseaba ver si llovía. ¿Cómo podía pensarse que otro motivo la impulsaba a salir? El capitán Wentworth debía estar ya demasiado lejos. Dejó su asiento. Una parte de su carácter era insensata, como parecía, o quizá estaba siendo mal juzgada por la otra mitad. Debía ver si llovía. Tuvo que volver a sentarse, sin embargo, sorprendida por la entrada del mismo capitán Wentworth con un grupo de amigos y señoras, sin duda conocidos que había encontrado un poco más abajo en la calle Milsom. Se sintió visiblemente turbado y confundido al verla, mucho más de lo que ella observaba en otras ocasiones. Se sonrojó de arriba abajo. Por primera vez desde que habían vuelto a encontrarse, se sintió más dueña de sí misma que él. Es verdad que tenía la ventaja de haberlo visto antes. Todos los poderosos, ciegos, azorados efectos de una gran sorpresa pudieron notarse en él, pero ella también sufría. Los sentimientos de Ana eran de agitación, dolor, placer, algo entre dicha y desesperación. El capitán le dirigió la palabra, y entonces debió enfrentarse a él. Estaba turbado, sus gestos no eran ni fríos ni amistosos, estaba turbado. Después de un momento habló de nuevo.
Se hicieron el uno al otro preguntas comunes. Ninguno de los dos prestaba demasiado atención a lo que decía, y Ana sentía que el azoramiento de él iba en aumento. Por conocerse tanto, habían aprendido a hablarse con calma e indiferencia aparentes, pero en esa ocasión él no pudo adoptar este tono. El tiempo o Luisa lo habían cambiado. Algo había ocurrido. Tenía buen aspecto y no parecía haber sufrido ni física ni moralmente, y hablaba de Uppercross, de los Musgrove y de Luisa hasta con alguna picardía. Pese a ello, el capitán Wentworth no estaba ni tranquilo ni cómodo ni era el que solía ser. No la sorprendió, pero le dolió que Isabel fingiera no conocerlo. Wentworth vio a Isabel vio a Wentworth, y ambos se reconocieron al momento, de eso no cabe duda. Pero Ana tuvo el dolor de ver a su hermana dar vuelta la cara fríamente, como si se tratara de un desconocido. El coche de Lady Dalrymple, por el que ya se impacientaba la señorita Elliot, llegó en ese momento. Un sirviente entró a anunciarlo. Había comenzado a llover de nuevo, y se produjo una demora, y un murmullo, y unas charlas que hicieron patente que todo el pequeño grupo sabía que el coche de Lady Dalrymple venía en busca de la señorita Elliot. Finalmente la señorita Elliot y su amiga, asistidas por el criado, porque el primo aún no había regresado, se pusieron en marcha. El capitán Wentworth se volvió entonces hacia Ana, y por sus maneras, más que por sus palabras, supo ella que le ofrecía sus servicios. «Se lo agradezco a usted mucho», fue su respuesta. «Pero no voy con ellas, no hay lugar para tantos en el coche. Voy a pie, prefiero caminar». «Pero está lloviendo». «Muy poco, le aseguro que no me molesta». Después de una pausa, él dijo: «Aunque llegué recién ayer, ya me he preparado para el clima de Bath. Ya ve usted», señalando un paraguas. «Puede usted usarlo si es que desea caminar, aunque creo que es más conveniente que me permita buscarle un asiento». Ella agradeció mucho su atención y repitió que la lluvia no tenía importancia. «Estoy esperando al señor Elliot. Estará aquí en un momento». No había terminado de decir esto cuando entró el señor Elliot. El capitán Wentworth lo reconoció perfectamente. Era el mismo hombre que en Lyme se había detenido a admirar el paso de Ana, pero en ese momento sus gestos y modales eran los de un amigo. Entró deprisa y pareció no ocuparse más que de ella, pensar solamente en ella. Se disculpó por su tardanza, lamentó haberla hecho esperar y dijo que deseaba ponerse en marcha sin pérdida de tiempo, antes de que la lluvia aumentase. Poco después se alejaron juntos, ella de su brazo, con una mirada gentil y turbada. Apenas tuvo tiempo para decir rápidamente «buenos días» mientras se alejaba. En cuanto se perdieron de vista, los señores que acompañaban al capitán Wentworth se pusieron a hablar de ellos. «Parece que al señor Elliot no le desagrada a su prima, ¿no es así?» «Oh, no, esto es evidente. Ya podemos adivinar lo que ocurrirá aquí. Siempre está con ellos, casi vive con la familia. ¡Qué hombre tan bien parecido!» «Así es. La señorita Atkinson, que cenó una vez con él en casa de los Wallis, dice que es el hombre más encantador que ha conocido». «Ella es muy bonita, sí. Ana Elliot es muy bonita cuando se la mira bien. No está bien decirlo, pero me parece mucho más bella que su hermana». «Eso mismo creo yo». «Esa también es mi opinión. No pueden compararse, pero los hombres se vuelven locos por la señorita Elliot. Ana es demasiado delicada para su gusto». Ana hubiera agradecido a su primo que éste hubiese marchado todo el camino hasta Camden Place sin decir palabra. Jamás había encontrado tan difícil prestarle atención, pese a que nada podía ser más exquisito que sus atenciones y cuidados, y que los temas de su conversación eran como de costumbre interesantes y cálidos. Justos e inteligentes los elogios de Lady Russell y delicadas sus insinuaciones sobre la señora Clay, pero en esas circunstancias ella solo podía pensar en el capitán Wentworth. No lograba comprender sus sentimientos, si realmente se encontraba despechado o no. Hasta no saberlo, no podría estar tranquila. Esperaba tranquilizarse, pero Dios mío, la tranquilidad se negaba a llegar. Otra cosa muy importante era saber cuánto tiempo pensaba él permanecer en Bath. O no lo había dicho o ella no podía recordarlo. Era posible que estuviese solamente de paso, pero era más probable que pensase estar una temporada. De ser así, siendo como era tan fácil encontrarse en Bath, Lady Russell se toparía con él en alguna parte. ¿Lo reconocería ella? ¿Cómo se darían las cosas?
Se había visto obligada a contar a Lady Russell que Louisa Musgrove pensaba casarse con el capitán Benwick. Lady Russell no se había sorprendido demasiado, y podía ocurrir por ello que en caso de encontrarse con el capitán Wentworth, ese asunto añadiera una sombra más al prejuicio que ya sentía contra él. A la mañana siguiente, Ana salió con su amiga y durante la primera hora lo buscó incesantemente en las calles. Cuando ya volvían por Pulteney, lo vio en la acera derecha, a una distancia desde donde podía observarlo perfectamente durante el largo trecho de recorrido por la calle. Había muchos hombres a su alrededor, muchos grupos caminando en la misma dirección, pero ella lo reconoció enseguida. Miró instintivamente a Lady Russell, pero no porque pensase que ella lo reconocería tan pronto como ella lo había hecho, no. Lady Russell no lo vería hasta que se cruzaran con él. Ella la miraba, sin embargo, llena de ansiedad. Y cuando llegaba el momento en que forzosamente debía verlo, sin atreverse a mirar de nuevo, porque comprendía que sus facciones estaban demasiado alteradas, tuvo perfecta conciencia de que la mirada de Lady Russell se dirigía hacia él, de que la dama lo observaba con mucha atención. Comprendió la especie de fascinación que él ejercía sobre la señora, la dificultad que tenía en quitar los ojos de él, la sorpresa que sentía ésta al pensar que 8 o 9 años habían pasado sobre él en climas extraños y en servicios rudos sin que por ello hubiera perdido su prestancia personal. Por fin Lady Russell volvió el rostro. ¿Hablaría de él? «Le sorprenderá a usted», dijo, «que haya estado absorta tanto tiempo. Estaba mirando las cortinas de unas ventanas de las que ayer me hablaron Lady Alicia y la señora Frankland. Me describieron las cortinas de la sala de una de las casas en esta calle y en esa acera como unas de las más hermosas y mejor colocadas de Bath, pero no puedo recordar el número exacto de la casa y he estado buscando cuál podrá ser, pero no he visto aquí cortinas que hagan honor a su descripción». Ana sintió, se sonrojó y sonrió con lástima y desdén, bien por su amiga, bien por sí misma. Lo que más la enojaba era que en todo el tiempo en que había estado pendiente de Lady Russell, había perdido la oportunidad de darse cuenta de si él las había visto o no. 1 o 2 días pasaron sin que ocurriera nada nuevo. Los teatros o los rincones que él debía frecuentar no eran lo suficientemente elegantes para los Elliot, cuyas veladas transcurrían en medio de la estupidez de sus propias reuniones, a las que prestaban cada vez más atención. Y Ana, cansada de esta especie de estancamiento, harta de no saber nada y creyéndose fuerte porque su fortaleza no había sido puesta a prueba, esperaba impaciente la noche del concierto. Era un concierto a beneficio de una persona protegida por Lady Dalrymple. Como es natural, ellos debían ir. En realidad se esperaba que aquel sería un buen concierto, y el capitán Wentworth era muy aficionado a la música. Si solo pudiera conversar con él nuevamente unos minutos, se daría por satisfecha. En cuanto al valor para dirigirle la palabra, se sentía llena de coraje si la oportunidad se presentaba. Isabel había vuelto la cara. Lady Russell lo miraba de arriba abajo, y estas circunstancias fortalecían sus nervios. Sentía que debía prestarle alguna atención. En cierta ocasión había prometido a la señora Smith que pasaría parte de la velada con ella, pero en una rápida visita pospuso tal compromiso para otro momento, prometiendo una larga visita para el día siguiente. La señora Smith asintió de buen humor. «Solo le pido», dijo, «que me cuente usted todos los detalles cuando venga mañana. ¿Quiénes van con usted?» Ana los nombró a todos. La señora Smith no respondió, pero cuando Ana se iba, con expresión mitad seria, mitad burlona, dijo: «Bien, espero que su concierto valga la pena, y no falte usted mañana si le es posible. Tengo el presentimiento de que no tendré más visitas de usted». Ana se sorprendió y confundió, pero después de un momento de asombro, se vio obligada, y por cierto sin lamentarlo mucho, a partir. Capítulo 20. Sir Walter, sus 2 hijas y la señora Clay fueron esa noche los primeros en llegar, y como debían esperar por Lady Dalrymple, decidieron sentarse en el cuarto octogonal. Apenas se habían instalado cuando se abrió la puerta y entró el capitán Wentworth, solo. Ana era la que estaba más cerca, y haciendo un esfuerzo, se aproximó y le habló,
Él estaba dispuesto a saludar y a pasar de largo, pero su gentil «¿Cómo está usted?», lo obligó a detenerse y a hacer algunas preguntas pese al formidable padre y a la hermana que se encontraban detrás. Que ellos estuvieran allí era una ayuda para Ana, pues no viendo sus rostros podía decir cualquier cosa que a ella le pareciese bien. Mientras hablaba con él, un rumor de voces entre su padre e Isabel llegó a sus oídos. No distinguió con claridad, pero adivinó de qué se trataba, y viendo al capitán Wentworth saludar, comprendió que su padre había tenido a bien reconocerlo, y aún tuvo tiempo, en una rápida mirada, de ver asimismo una ligera cortesía de parte de Isabel. Todo aquello, aunque hecho tardíamente y con frialdad, era mejor que nada y alegró su ánimo. Después de hablar del tiempo, de Bath y del concierto, su conversación comenzó a languidecer, y tampoco podían ya decirse que ella esperaba que él se fuera de un momento a otro, pero no lo hacía. Parecía no tener prisa en dejarla, y luego, con renovado entusiasmo, con una ligera sonrisa, dijo: «Apenas la he visto usted desde aquel día en Lyme. Temo que haya sufrido mucho por la impresión, y más aún porque nadie la atendió a usted en aquel momento». Ella aseguró que no había sido así. «Fue un momento terrible», dijo él. «Un día terrible». Y se pasó la mano por los ojos, como si el recuerdo fuera aún doloroso, pero al momento siguiente, volviendo a sonreír, añadió: «Ese día, sin embargo, dejó sus efectos, y estos no son en modo alguno terribles. Cuando usted tuvo la suficiente presencia de ánimo para sugerir que Penwick era la persona indicada para buscar un cirujano, bien poco pudo usted imaginar cuánto significaría ella para él». En verdad no hubiera podido imaginarlo, según parece. Según espero, serán una pareja muy feliz. Ambos tienen buenos principios y buen carácter. «Sí», dijo él sin evitar la mirada. «Pero hoy me parece que termina el parecido entre ambos. Con toda mi alma les deseo felicidad y me alegra cualquier circunstancia que pueda contribuir a ello. No tienen dificultades en su hogar, ni oposición, ni ninguna otra cosa que pueda retrasarlos. Los Musgrove se están portando según saben hacerlo, honorable y bondadosamente, deseando desde el fondo de su corazón la mayor dicha para su hija. Todo esto ya es mucho y podrán ser felices, mas quizá...». Se detuvo, un súbito recuerdo pareció asaltarlo y darle algo de la emoción que hacía enrojecer las mejillas de Ana, quien mantenía su vista fija en el suelo. Después de aclararse la voz, prosiguió: «Confieso que hay cierta disparidad, mejor dicho, una gran disparidad, y en algo que es más esencial que el carácter. Considero a Louisa Musgrove una joven agradable, dulce y nada tonta, pero Penwick es mucho más. Es un hombre inteligente, instruido, y confieso que me sorprendió un poco que se enamorase de ella. Si este fuese efecto de la gratitud, que él la ha llamado porque creyó ser preferido por ella, es otra cosa muy distinta. Pero no tengo razón para imaginar nada. Parece, por el contrario, haber sido un sentimiento genuino y espontáneo de parte de él, y esto me sorprende. Un hombre como él, y en la situación en que se encontraba, con el corazón herido, casi hecho pedazos. Fanny Harville era una mujer superior, y el amor que por ella sentía era verdadero amor. Un hombre no puede olvidar el amor de una mujer así. No debe, no puede». Fuera que tuviese conciencia de que su amigo había olvidado, o por tener conciencia de alguna otra cosa, no prosiguió, y Ana, que pese al tono agitado con que dijo lo que dijo, y pese a todos los rumores de la habitación, el abrirse y cerrarse constantemente de la puerta, el ruido de personas pasando de un punto a otro, no había perdido una sola palabra. Se sintió sorprendida, agradecida, confundida, y comenzó a respirar agitadamente y a sentir 100 impresiones a la vez. No le era posible hablar de ese asunto. Sin embargo, después de un momento, comprendió la necesidad de decir algo, y no deseando en modo alguno cambiar completamente de tema, lo desvió solo un poco diciendo: «Estuvo usted mucho tiempo en Lyme, presumo». «Unos 15 días. No podía irme hasta estar seguro de que Luisa se recobraría. El daño hecho me concernía demasiado para estar tranquilo. Había sido mi culpa, solo mi culpa. Ella no se hubiera obstinado de no haber sido yo débil. El paisaje de Lyme es muy bonito. Caminé y cabalgué mucho, y cuanto más vi, más cosas encontré que admirar». «Me gustaría mucho ver Lyme nuevamente», dijo Ana. «¿De veras? No creía que hubiera encontrado usted nada en Lyme que pudiera inspirarle ese deseo.
El horror y la intranquilidad en que se vio envuelta, la agitación, la pesadumbre, hubiera creído que sus últimas impresiones de Lyme habían sido ingratas. Las últimas horas fueron en verdad muy dolorosas, replicó Ana. Pero cuando el dolor ha pasado, muchas veces su recuerdo produce placer. Uno no ama menos un lugar por haber sufrido en él, a menos que todo allí no fuera más que sufrimiento, puro sufrimiento. Y no es precisamente el caso de Lyme. Solamente sufrimos intranquilidad y ansiedad en las últimas horas. Antes nos habíamos divertido mucho. Tanta novedad y tanta belleza. He viajado tan poco que cualquier sitio que veo me resulta extremo interesante. Pero en Lyme hay verdadera belleza, en una palabra. Sonrojándose levemente al recordar algo. En conjunto, mis impresiones de Lyme son muy agradables. Al terminar de hablar, se abrió la puerta del salón y entró el grupo que estaban esperando. Lady Dalrymple, se oyó murmurar en todas partes, y con toda la premura que permitía la elegancia, Sir Walter y las dos señoras se levantaron para salir al encuentro de Lady Dalrymple, quien junto a la señorita Carteret y escoltada por el señor Elliot y el coronel Wallis, que acababan de entrar en ese mismo instante, avanzó por el salón. Los otros se unieron a estos y formaron un grupo en el que Ana se vio a la fuerza incluida. Se encontró separada del capitán Wentworth. Su interesante, quizá demasiado interesante conversación debía interrumpirse por un tiempo, pero el pesar que experimentó fue leve comparado con la dicha que tal conversación le había dado. Había sabido en los últimos 10 minutos más acerca de sus sentimientos hacia Luisa, más acerca de todos sus sentimientos de lo que se hubiera atrevido a pensar. Se entregó a las atenciones de la reunión, a las cortesías del momento, con exquisitas y agitadas sensaciones. Estuvo de buen humor con todos. Había recibido ideas que la predisponían a ser cortés y buena con todo el mundo, a compadecer a todo el mundo, por ser menos dichosos que ella. Las deliciosas emociones se apagaron un poco, cuando separándose del grupo para unirse nuevamente al capitán Wentworth, vio que éste había desaparecido. Tuvo tiempo solamente de verlo entrar al salón de conciertos. Se había ido, había desaparecido. Sintió un momento de pesar, pero volverían a encontrarse. Él la buscaría, la hallaría antes de que hubiera terminado la velada. Un momento de separación era lo mejor. Ella necesitaba una pausa para recomponerse. Con la llegada de Lady Russell poco después el grupo se completó, y ya solo les quedaba dirigirse al salón de conciertos. Isabel, dando el brazo a la señorita Carteret y marchando detrás de la vizcondesa viuda de Dalrymple, no deseaba ver más allá de dicha dama y era perfectamente feliz en ello. También lo era Ana, pero sería un insulto comparar la felicidad de Ana con la de su hermana. Una era vanidad satisfecha, la otra cariño generoso. Ana no vio nada, no pensó nada del lujo del salón. Su felicidad era interior. Sus ojos refulgían y sus mejillas estaban animadas, pero ella no lo sabía. Pensaba solamente en la última media hora y mientras ocupaban sus asientos, en su pensamiento repasaba los detalles. La elección del tema de conversación, sus expresiones y más aún sus gestos y su fisionomía eran algo que ella podía ver solo de una manera. Su opinión acerca de la inferioridad de Louisa Musgrove, opinión que parecía haber dado con gusto, su asombro ante los sentimientos del capitán Benwick, los sentimientos de este por su primer y fuerte amor, las frases dejadas sin terminar, su mirada algo esquiva y más de una rápida y furtiva mirada, todo aquello hablaba de que al fin volvía a ella. El enfado, el resentimiento, el deseo de evitar su compañía habían desaparecido, y sus sentimientos no eran simplemente amistosos, tenían la ternura del pasado. Sí, algo había en ellos de la antigua ternura. El cambio no podía significar otra cosa, debía amarla. Tales pensamientos y las visiones que acarreaban la ocupaban demasiado para que se pudiese percatar de lo que ocurría a su alrededor, y así pasó a lo largo del salón sin una mirada, sin siquiera tratar de verlo. Cuando encontraron sus asientos y se hubieron ubicado, ella miró alrededor para ver si lograba encontrarlo en aquella parte del salón, pero sus ojos no pudieron descubrirlo. Como el concierto comenzaba, debió contentarse con una felicidad más humilde. El grupo fue dividido y ocuparon dos bancos contiguos. Ana estaba en el frente, y el señor Elliot se las arregló tan bien, con la complicidad de su amigo el coronel Wallis, que quedó sentado cerca de ella. La señorita Elliot, rodeada de sus primas y con las atenciones del coronel Wallis, se daba por satisfecha. El espíritu de Ana estaba favorablemente dispuesto para disfrutar de la velada. Era lo que necesitaba.
Tenía sentimientos tiernos, espíritu alegre, atención para lo científico y paciencia para lo tedioso. Jamás le había agradado más un concierto, al menos durante la primera parte. Al terminar esta, y mientras en el intermedio se tocaba una canción italiana, ella explicó al señor Elliot la letra de la canción. Entre ambos consultaban el programa de la velada. Decía ella, es más o menos el significado de las palabras, porque el sentido de una canción italiana de amor es algo que no debe pronunciarse. Este es el sentido que le doy porque no pretendo entender el idioma. He sido una mala alumna de italiano. Sí, ya me doy cuenta. Veo que no sabe usted nada. No tiene más conocimiento que para traducir estas torcidas, traspuestas y vulgares líneas italianas en un inglés claro, comprensible, elegante. No necesita decir nada más acerca de su ignorancia. Me atengo a las pruebas. No diré nada tanta cortesía, pero no me agradaría ser examinada por alguien fuerte en la materia. No he tenido el placer de visitar durante mucho tiempo Camden Place, contestó él, sin haber aprendido algo de la señorita Anna Elliot. La considero demasiado modesta para que el mundo conozca la mitad de sus dones, y está tan bien dotada por la modestia que lo que en ella es natural sería exagerado en otra. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Esto es pura adulación. No sé lo que tendremos después. Añadió volviendo al programa. Quizá, dijo el señor Elliot hablando bajo, conozco más su carácter de lo que usted supone. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? Me conoce apenas desde que vine a Bath, a menos que cuente lo que sobre mí oyó decir a mi familia. Oí hablar de usted mucho antes de que viniese usted a Bath. La he oído describir por personas que la conocen de cerca. Conozco su carácter desde hace largos años, su persona, su temperamento, sus maneras. Todo me fue descrito, todo se me detalló. El señor Elliot no se vio defraudado en el interés que pensaba despertar. Nadie podía resistir el encanto de aquel misterio, haber sido descrita desde largo tiempo atrás a un nuevo conocido, por gente desconocida, era irresistible, y Ana estaba llena de curiosidad. Ella dudaba y lo interrogó con interés, pero todo fue en vano. A él lo deleitaba que le preguntaran, pero no pensaba decir nada. No, tal vez en otra ocasión, pero no en ese momento. No diría ningún nombre, pero eso había sido en realidad cierto. Varios años antes había oído tal descripción de la señorita Anna Elliot que desde entonces concibió la más alta idea acerca de sus méritos y tuvo el más ardiente deseo de conocerla. Ana no podía pensar en nadie más que hablase con tanta parcialidad de ella como no fuese el señor Wentworth, el de Monkford, el hermano del capitán Wentworth. Elliot debía haber estado alguna vez en compañía de Wentworth, pero Ana no se atrevió a preguntar. El nombre de Anna Elliot, prosiguió él, tenía para mí desde largo tiempo atrás el más poderoso atractivo. Por largo tiempo fue un extraordinario acicate para mi fantasía, y si me atreviera, expresaría el deseo de que este nombre encantador nunca cambiase. Tales fueron, según le parecieron a ella, sus palabras, pero apenas las oyó cuando escuchó tras de sí otras palabras que hicieron que todo lo demás pareciese no importar. Su padre y Lady Dalrymple le estaban hablando. Un hombre muy buen mozo, decía Sir Walter. Muy buen mozo. Un hermoso hombre en verdad, decía Lady Dalrymple. Más porte que la mayoría de las personas que encuentra uno en Bath. ¿Es acaso irlandés? No, conozco su nombre. Es apenas un conocido. Wentworth, el capitán Wentworth de la Marina. Su hermana está casada con mi arrendatario de Somershire, Croft, que alquila Kellynch. Antes de que su padre hubiera terminado de hablar, Ana había seguido su mirada y distinguía al capitán Wentworth en un grupo de caballeros a cierta distancia. Cuando ella lo miró, los ojos de él parecieron atraídos por otra causa, tal parecía. Ella había mirado un segundo más tarde de lo que debió, y mientras ella permaneció con la vista fija, él no volvió a mirar. Pero la interpretación comenzaba nuevamente, y se vio obligada a prestar su atención a la orquesta y a mirar al frente. Cuando miró de nuevo ya se había retirado. Él no hubiera podido aproximársele aunque lo hubiera deseado. Ella estaba rodeada de demasiada gente, pero hubiera podido cambiar miradas con él en caso de haber querido. El discurso del señor Elliot también la inquietaba. No deseaba ya hablar con él.
Hubiera deseado que no estuviese tan cerca de ella. La primera parte había terminado, y ella esperaba algún cambio grato. Después de un momento de silencio en el grupo, alguien decidió ir a pedir té. Ana fue una de las pocas que prefirió no moverse. Permaneció en su asiento y lo mismo hizo Lady Russell, pero tuvo la suerte de verse libre del señor Elliot. En modo alguno pensaba evitar a causa de Lady Russell la conversación con el capitán Wentworth, si es que éste venía a hablarle. Por el gesto de Lady Russell comprendió que ésta lo había visto. Pero él no se acercó. En algunos momentos le pareció a Ana verlo a distancia, pero él no se aproximó. El ansiado intervalo pasó sin que ocurriera nada nuevo. Los demás volvieron, el salón se llenó nuevamente, los asientos fueron reclamados y entregados, y otra hora de placer o disconformidad comenzaba. Una hora de música que daría placer o aburrimiento según la afición a la música fuese sincera o fingida. Para Ana sería una hora de agitación. No podía alejarse de allí tranquila sin haber visto al capitán Wentworth una vez más, sin haber cambiado con él una mirada amistosa. Al acomodarse nuevamente hubo cambios en los lugares, y esto la favoreció. El coronel Wallis rehusó sentarse de nuevo, y el señor Elliot fue invitado por Isabel y la señorita Carteret a ocupar su puesto de una manera que no dejaba lugar a negarse. Y por otra serie de cambios y un poco de diligencia de su parte, Ana se encontró mucho más cerca del final del banco de lo que había estado antes, mucho más cerca de los que pasaban. No pudo hacer esto sin compararse a sí misma con la señorita Larolles, la inimitable señorita Larolles, pese a lo cual lo hizo, pero los resultados no fueron felices. Con todo, haciendo lo que parecía cortesía para sus compañeros, se encontró al borde del banco antes de que el concierto terminase. Allí se encontraba ella, con un gran vacío delante, cuando volvió a ver al capitán Wentworth. No se encontraba lejos, él también la vio, pero su aire era ceñudo, y solo poco a poco llegó a acercarse hasta poder hablar con ella. Ana comprendió que algo ocurría. El cambio operado en él era indudable. La diferencia entre sus maneras en ese momento y las del cuarto octogonal era evidente. ¿Qué había pasado? Pensó en su padre, en Lady Russell. ¿Sería posible que hubieran cambiado algunas miradas de desagrado? Comenzó a hablar gravemente del concierto. No parecía el capitán Wentworth de Uppercross. Había sido defraudado en la representación. Esperaba mejores voces en los cantantes. En una palabra, confesaba que no le molestaba que ya todo hubiese terminado. Ana respondió y defendió la representación tan bien y tan gentilmente que el rostro de él se alegró y respondió con una semisonrisa. Hablaron unos minutos más durante los cuales sus relaciones mejoraron un poco. Él miraba al banco buscando un sitio donde sentarse, cuando un golpecito en el hombro hizo volverse a Ana. Era el señor Elliot. Pidió disculpas, pero necesitaba de ella para otra traducción del italiano. La señorita Carteret estaba ansiosa por tener una idea general de lo que se cantaría. Ana no podía rehusar, pero jamás hizo de tan mala gana un sacrificio en beneficio de la buena educación. Unos pocos minutos, pese a hacerlos lo más rápido posible, se perdieron. Cuando pudo volver a lo que quería, encontró delante de ella al capitán Wentworth, listo para despedirse, como si tuviera mucha prisa. Debía despedirse, tenía que irse, llegar a casa cuanto antes. ¿No se quedará usted para escuchar la próxima canción?, preguntó Ana, repentinamente asaltada por una idea que le daba valor para insistir. No, respondió él enfáticamente. No hay nada por lo que valga la pena quedarse. Y se retiró sin más. Estaba celoso del señor Elliot. Era la única razón posible. El capitán Wentworth celoso de ella. Podía haberlo ella imaginado 3 semanas antes, 3 horas antes. Por un instante sus sentimientos fueron deliciosos. Pero ¡ay! Pensamientos bien distintos brotaron después. ¿Cómo haría para borrar aquellos celos? ¿Cómo hacerle saber la verdad? ¿Cómo, en medio de todas las desventajas de sus respectivas situaciones, podría él llegar a saber jamás sus verdaderos sentimientos? Era doloroso pensar en las atenciones del señor Elliot. El mal que habían causado era incalculable.